Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah. Mm. Pranam, bienvenidos a todos. Saludos desde Radha Kund, considerado parte de Vrindavan, pero al mismo tiempo considerado muchas veces descrito como una sección separada de Vrindavan, ya que es a una hora de Vrindavan propiamente dicho. Pero estamos en el área de Vrindavan. En este caso, Radha Kund. De hecho, me encuentro en la oficina de de un devoto amigo, en donde me estoy quedando en su casa y él tiene su oficina aquí. Y la oficina es básicamente a orillas del Radha Kund. Aquí desde la ventana se puede observar. Considerado por Srila Rupa Goswami el sitio más sagrado del universo. Así que de alguna u otra manera, afortunado, bendecido de estar aquí hoy. Y contento de estar aquí hoy con todos ustedes también. Perdón que el fin de semana pasado no hubo chance de conectarme. La salud no acompañó, nos sigue sin acompañar al 100%. Siempre visitar India tiene sus altos y bajos a nivel salud. Es parte de la experiencia, no hay ningún problema. Le damos la bienvenida. Y bienvenidos al Satsang, nuestro espacio semanal donde invitamos a presentar, nos damos permiso básicamente para pensar juntos, compartir, revelar, tratar de entender, tratar de aclarar lo que sea necesario aclarar, profundizar, ahondar, expandir para que nuestra vida espiritual, para que nuestra práctica, para que nuestra existencia misma se vuelva lo más coherente posible, lo más sostenible, lo más saludable, lo más inspirada, lo más realista también. Así que más que invitados cada uno de ustedes y más que agradecido de mi parte por tenerlos hoy aquí. Y por ahora no hay ninguna mano alzada de parte de aquellos que están conectados en vivo. Están más que invitados si tienen algún tema sobre el cual quieran explorar. No necesariamente tiene que ser una pregunta, que se sienta la necesidad de expandir la comprensión, y la comprensión de todos acerca de un tema en particular y juntos tratar de generar eso. O quizás tengan alguna consulta, quizás tengan algo que quieran compartir y expresar. Pero mientras tanto, tengo una pregunta que fue enviada hace unos días por Bhakta Prema Prabhu, que me compartió que no se iba a poder conectar en vivo hoy desde Lima, Perú. Así que vamos a comenzar con esa pregunta. La tengo aquí en texto. Y luego, como digo, no hay ningún otro tema, así que siéntense invitados a romper el hielo. Mm. Entonces, Bhakta Prema dice, partiendo de la idea general del aprendizaje en observación, sin ánimos de juzgar la relación de cada sadhaka o practicante, que cada sadhaka tiene con Srinam Prabhu, con el nombre de Krishna, que no es diferente de Prabhu, de Krishna mismo. A lo largo de los años he visto practicantes cantando japa, o el nombre de Krishna en cuentas, en rosario, en circunstancias muy particulares, en conferencias, en medio de clases, o incluso manteniendo una conversación entre varios en pleno parikram o peregrinaje. Y la pregunta sería, ¿qué opinión personal tiene al respecto? Hago énfasis que no intento juzgar o criticar. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Bhakta Prem. Y es una pregunta que yo mismo me he hecho también al observar ello. Y obviamente, como bien mencionas y aclaras dos veces en la pregunta, lo cual aprecio, todo esto es sin la intención, sin el ánimo de juzgar, sin el ánimo de criticar, sin el ánimo de señalar, eh, decir uno está bien, el otro está mal, pero tratar de entender desde qué lugar podemos entender esta forma, esta expresión particular del canto que a veces podemos ver en algunos casos, en donde, como mencionamos, el canto del mantra Hare Krishna o el mantra que uno esté cantando se realiza simultáneamente
junto con otras actividades que están aconteciendo en ese mismo momento, ¿m? Como una conferencia, una conversación, otra actividad aparte de el canto en el rosario. Partiendo de una idea general, idealmente hablemos de algo ideal, ¿no? En cuanto a estándares ideales, diría yo que lo ideal es que cuando uno canta en japa, cuando uno está cantando el nombre de Krishna, el nombre de Dios en un rosario, es un tipo de acto de meditación, de oración muy profunda, muy personal, en relación a uno con Srinam Prabhu, con el santo nombre. Entonces, idealmente, uno no debería estar haciendo otra cosa. ¿Mm? Una definición de japa que Sanatan Goswami da en el Hari Bhakti Vilas es el mantra en la mente y la mente en el mantra. ¿Mm? Como tratando de indicar el foco, la presencia, la atención, eh, que idealmente debe existir a la hora de sentarse o de sentarse con el nombre, por decirlo así. Es una conversación, es un diálogo íntimo profundo y como sabemos, ¿no? Uno quizás puede hacer varias cosas al mismo tiempo, pero ¿qué cosas, no? Sí, quizás puedo pelar una papa y escuchar una conferencia y no dejo de prestar atención a la conferencia y no dejo de pelar la papa, por dar un ejemplo. Pero hay ciertas cosas que quizás es más difícil hacer. No puedo estar sentado, no sé, con Federico teniendo una conversación profunda y estar respondiendo mensajes de WhatsApp al mismo tiempo. No es posible. Quizás estoy concentrado en responder y en alguna dimensión de mi atención sigo escuchando las palabras que él me envía, pero no estoy del todo presente. No estoy capturando todo lo que esa conversación entrega, que no es solamente palabras, no es solamente un sonido, son gestos, son miradas, es una energía, un tipo de presencia, toda una carga, eh, toda una carga de contenido que está llegando a mí. Entonces, idealmente, personalmente diría, a la hora de cantar el mantra debería limitarse, entre comillas, limitarse a cantar el mantra. ¿Mm? Obviamente sé que no es fácil, sobre todo en la época en donde vivimos los últimos años donde el multitasking se ha vuelto una norma para tantas cosas, no solo al canto, pero multitasking implica hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Donde con una mano estamos chequeando un mensaje, con la otra mano estamos, no sé, cantando, chapa, con los ojos estamos mirando la televisión, con la boca estamos hablando a alguien que está en el otro cuarto, con el oído estoy escuchando una música que está sonando del vecino, quién sabe. Y en un sentido estamos haciendo todo eso al mismo tiempo, pero en un sentido no estamos haciendo ninguna de esas cosas de manera profunda, enfocada. Entonces, recordemos, el canto de Yapa no es solamente el canto. ¿Qué es el canto de Yapa? No es cumplir con un número, no es seguir un ritual, no es una actividad mecánica, es desarrollar mi relación con el Ser Supremo. Y es un diálogo, una conversación profunda. No solamente yo estoy cantando, yo estoy escuchando cómo Krishna se revela a través del nombre, que no es diferente de él. Entonces es una conversación, es un ida y vuelta simultáneo. Cuanto más atención o más presencia yo otorgo a esa práctica, mejor, mayor el fruto. ¿Mm? Y cuanto más yo me ocupo en el canto con la debida fe, porque muchas veces, y seamos honestos, esto por lo menos lo he visto y no creo que sea el único, hemos visto devotos practicantes que están, diría yo, obsesionados con la cantidad, con un número. Sea 16 rondas, sea un lag, 64 rondas, diferentes estándares. Y muchas veces el número se considera como la meta a alcanzar. Tengo que llegar a cantar 64 rondas. Tengo que llegar a cantar 64. No, tengo que llegar a cantar con la debida fe, de manera que el fruto del canto se manifieste. No es que por cantar más en cantidad la calidad va a venir. No, esa es en la otra dirección. A veces he escuchado, no, tú llega al número, cumple con el número y eso va a manifestar todo. Una forma de pensamiento mágico, ¿no? Por mantener el número, las cifras, la cuota, todo lo demás viene.
Pero les puedo decir, conozco muchas personas que, que se adhieren al número y todo lo demás no viene, mecánicamente, automáticamente. Entonces, y quizás me voy un poco por las ramas, pero es en relación al tema. Es importante cantar con la debida fe, con la debida comprensión, con la debida fe de que el canto del nombre es no diferente de Krishna y con la debida confianza y fe de que por ocuparme en esta práctica estoy recibiendo el pleno refugio, la plena protección de Bhagavan, de que estoy siendo mantenido por el dulce absoluto. ¿Qué tanto entro en ese espíritu a la hora de presentarme ante el Ser Supremo en la forma de su nombre? Todo eso va a determinar el fruto, el resultado, ¿no? El estado de conciencia que tengo, el entendimiento, la concepción apropiada que tengo del nombre, la fe que acompaña el canto, la rendición, la entrega que surge como una expresión natural de la fe. Si todo eso no está, puedo chequear todas las, ¿no? 16 rondas, 64 rondas, pero eso no garantiza nada. ¿Y por qué digo todo esto también? Porque muchas veces he visto devotos están cantando japa, no solo en una conferencia, no solo en una japa social, por decirlo así, cantando yapa manejando un auto, cantando yapa, me han dicho devotos cantando yapa mirando la televisión. Y no digo esto porque quizá algunos de ustedes han hecho eso o hacen eso. Y no es mi intención aquí, obviamente, invitar a nadie a un confesionario público, ni tampoco hacer sentir a nadie culpable o como una mala persona, pero simplemente ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Y realmente, ¿cómo decirlo? Aclarar los términos con nosotros mismos, ser honestos, es decir, yo sé que si canto mi yapa, cuanto más distraído cante, menos presente, menos voy a experimentar el fruto de esa práctica. No me quiero engañar. No quiero engañarme y sea como sea llegar a la cuota diaria cuando en lo profundo sé que estoy ausente en la mayor parte. No, no quiero engañarme, no quiero presentar al mundo, a la sociedad, a Vaishnava, a mi guru, a quien fuere, la cifra, el número. Miren, soy legal, ¿no? Pero ¿qué está pasando por dentro? No, mucho no está pasando, pero que nadie se entere. Solamente muestro el número y pertenezco, soy parte, ¿no? del clan. Al fin del día no cantamos Hare Krishna para eso. De vuelta, debe ser un ejercicio, una expresión natural de fe, de entrega, de querer voluntariamente dedicar cierto tiempo al día para pasar un momento íntimo, profundo con Radha Krishna, Mahaprabhu, a través del canto del nombre, con esta fe, con esta comprensión, ojalá basada en cierta experiencia que hemos tenido en el pasado, que hemos tenido, de que el nombre no es diferente de Bhagavan, no solamente como una doctrina fanática, dogmática, religiosa, hay que hacerlo así, así. Entonces, de vuelta, debido a que en algunos casos esta idea, esta obsesión con la cuota, con la cantidad, con el número, con la cifra, se presenta, eh, he visto devotos cantando su yapa haciendo cualquier otra cosa porque hay que terminar la cifra al final del día y no dan los tiempos. Entonces, bueno, voy a cantar mientras alguien está dando la clase, pero qué tanto puedo escuchar una clase y estar cantando al mismo tiempo? O estoy haciendo una cosa o estoy haciendo la otra, o probablemente no estoy haciendo ninguna de las dos, o haciéndolas a medias, ¿no? Y de vuelta, es una forma de multitasking, es como decir, bueno, canto un poco, estoy en y como una devota me dijo hace poco, bueno, Maras, pero al menos el devoto que está en la clase, si se está cantando japa, no estar chequeando redes sociales durante la clase, así que mejor que cante japa en la clase. Personalmente prefiero no tomar ese tipo de ruta, ¿no? Porque es como decir, bueno, al menos no es un asesino serial, así que está haciendo esto otro, pero no está matando a todo el mundo, así que dejémoslo ahí. Ok, aprecio el punto, me alegro que no sea un asesino serial, me alegro que no esté chequeando redes sociales en la clase, pero se puede seguir refinando eso, porque igual está cantando, ¿sí? ¿Qué tanto está cantando realmente? No, y si está cantando, mejor que quede cantando en un cuarto y no que vaya a una conferencia cantando delante de todos, porque de alguna manera personalmente lo veo como una especie se podría ver, al menos para algunos, como una falta de respeto, ¿no? A quien está hablando, entregando el Harikata, leyendo el Bhagavatam, el Bhagavad Gita, el Shastra,
A veces he visto devotos haciendo Sankirtan, canto congregacional, y entre medio del canto congregacional, ciertos devotos cantando japa. De vuelta, quizás no llego a terminar mi número prescrito, así que tengo que cantar, pero, pero si hay canto congregacional, uno debe darle prioridad al canto congregacional en eso. O si uno necesita por X razón o siente la inspiración de cantar japa, uno puede ir a a un espacio más privado y hacerlo allí. ¿Qué tanto uno puede escucharse o cantar el santo nombre en japa con un sankirtan aconteciendo alrededor de uno, ¿no? Entonces, para mí es como sentido común, no siento que esté diciendo nada extremadamente complejo o esotérico. Obviamente hay casos muy avanzados donde hemos escuchado y ciertos lilas en donde hay, en el Gaur Lila, un asociado de Mahaprabhu en una ocasión se dirigió, fue invitado a escuchar una recitación del Bhagavatam y este devoto tenía básicamente una adicción al santo nombre, en el buen sentido de la palabra. Entonces no podía dejar de cantarlo. No es que estaba ni siquiera con su yapa mala en la mano, con su rosario, pero el nombre no dejaba de vibrar en su boca. Entonces él se sentó en la clase del Bhattan, pero el nombre vibraba naturalmente, de vuelta, no mecánicamente, no fanáticamente, no queriendo cumplir con la cuota diaria. Entonces, en ciertos estados muy avanzados, quizás desde ese lugar eso puede ocurrir. Podemos ver a alguien en una clase haciendo eso, pero no es desde un lugar como el que acabo de explicar. Pero eso es más una excepción a la regla, digámoslo así. Y uno, obviamente, observando detenidamente luego el ejemplo de vida de esa persona, puede ver, ok, desde qué lugar esa persona estaba cantando durante la clase. Pero para la mayoría de los sadhakas o para la mayoría de los practicantes, la recomendación siempre es tratar de enfocarse en una práctica, mientras tanto, mientras uno la realice, ¿no? Me refiero, si uno está leyendo las escrituras, lea las escrituras, no lea y cante, ¿no? Si uno está cantando, cante, luego es el momento de las escrituras. Si uno está adorando la deidad, no puede adorar la deidad y estar leyendo el Srimad Bhagavatam al mismo tiempo. Por dar ejemplos, ¿no? Tantos otros ejemplos hay allí. Porque ahí es donde nos empezamos a ramificar, a dividir y a querer como acaparar, ¿no? Y pensar cuanto más mejor, en cantidad, en lugar de cuanto más calidad mejor. Y cuando hay calidad, muchas veces no solo nos enfocamos en una práctica, pero muchas veces ese enfoque interno es tan profundo que a veces incluso en lo externo todo es muy simple, ¿no? Como cuando Mahaprabhu le dijo a Raghunath Das Goswami, le entregó Govardhan Shila, le dijo que adore a Govardhan Shila, le dijo simplemente báñala con agua del Yamuna, ofrécele una hoja de tulsi por día y ya. Eh, por fuera parece no demasiado, pero el punto es, hay tanto que Raghunath Das Goswami está ofreciendo internamente durante su adoración, que todo eso hace que por fuera todo se minimice, se simplifique, porque hay tanta elaboración por dentro. Obviamente no es algo que podamos imitar, y por eso muchas veces para alguien que comienza ciertas actividades como la adoración, el altar, quizás se lo invita a uno a elaborar y a detalles y a tomar tiempo en ciertas cosas para ocupar la mente, para ocupar los sentidos en cierta dirección. ¿Mm? Entonces, básicamente eso sería una idea general, de vuelta, sin querer criticar, juzgar, sin que cuando veamos a alguien haciendo eso, cuidémonos de no señalar y decir, ah, ahí está la persona de la que estábamos hablando el otro día en la clase con Maharaj, ¿no? Yo no hago eso, pero él y ella está haciendo, ¿no? Y crear ese tipo de jerarquías innecesarias, pero en términos generales, y por lo que he escuchado y por lo que he visto, sí, muchas veces he visto devotos cantando y haciendo otras cosas que realmente requieren un nivel de atención en donde realmente es difícil hacer dos cosas al mismo tiempo. Muchas veces la razón para ello es llegar al número prescrito por día. Entonces, como vemos, el problema no necesariamente es que alguien está cantando mientras hay una clase o mientras hay una conversación, sino el problema es que uno se ha comprometido con un número de rondas que excede la capacidad de uno y de alguna manera esa cifra es, se ha estipulado en ciertos círculos, no en todos lados, de manera rígida y de manera tal en donde si uno no llega a esa cifra, uno no está, no es un verdadero practicante. A veces se da esa idea, o uno no pertenece, uno no está dentro.
Y el problema es que cuando uno llega a esa cifra, uno ya piensa que automáticamente está dentro por llegar a la cifra. Entonces tiene ese doble filo de problemas. Si no llego a la cifra, soy un fuera de casta, por decirlo así. Todavía no soy un devoto real, todavía no pertenezco, Krishna no me pone tanta atención, lo que fuera, ¿no? Tantas historias que nos contamos en nuestra propia mente o que otros nos, nos lanzan a nuestra propia mente. Y si llego, si cumplo con mi número, sin importar cuál es la calidad, el problema es que puedo pensar, ya está, no necesito hacer nada más, no necesito preocuparme por la calidad. Estoy cumpliendo con mi número diario, así que nadie me puede decir nada, ni siquiera Krishna. Y al final del día, Krishna está buscando la intención de nuestro corazón, el grado de mi presencia, de mi afecto, de mi intencionalidad al ofrecerme a mí mismo. Él nunca está pidiendo un número. O sea, no estoy en contra de que uno se comprometa a un número con guru, con Vaishnavas, pero que todo eso sea de tal manera que facilite la entrega voluntaria de mi corazón. ¿No? Uno tiene que ser introspectivo y prestar atención. ¿Está facilitando eso o se está atravesando en el camino de mi entrega natural a Krishna? El número establecido, estipulado. Y como decimos siempre, la vida de uno cambia con el paso de los años. Uno se puede haber comprometido a algo en algún momento y quizás las circunstancias de la vida a veces nos llevan a tener que replantearnos ciertos votos o compromisos de manera que puedan no ser rechazados, pero ser reajustados para que sean sostenidos de manera realista, sostenible, sin yo tener que negligenciar otras responsabilidades muy importantes también. ¿No? El ejemplo que doy siempre es este de esta discípula de Srila Prabhupada que se encontraba sentada llorando y Prabhupada pasa y la observa y le dice, ¿por qué estás llorando? Y ella dice, porque no puedo terminar de cantar mis 16 rondas, no llego, no logro llegar. Y me he comprometido a eso. Y Prabhupada naturalmente le dice, pero tú tuviste un bebé hace unos días, ¿cierto? Y ella le dice, sí, como sorprendida, como diciendo, ¿y qué tiene que ver eso? Y Prabhupada dijo, él es tus rondas ahora. De vuelta, no es una invitación a buscar la excusa perfecta para no tener que cantar, porque de vuelta, si estoy tratando de buscar una excusa para no cantar, ya de por sí eso habla desde qué lugar estoy practicando, ¿no? Buscando excusas para no practicar, hay algo que tengo que resolver en mí mismo. Pero si realmente por circunstancias X, como, y este es un ejemplo obviamente extremo, tener un bebé en el sentido que es algo que ocupa las 24 horas del día, literalmente, eh, hay lugar para el reajuste, para la flexibilidad, sentido común o sentido poco común. Muchas veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Así que esas son algunas ideas, algunas reflexiones sobre... De vuelta, aquí estamos hablando del canto de yapa, cifra, todo eso, pero también podemos extender las ideas a otros aspectos de la práctica, a otros compromisos y a mantener un sentido común, un criterio que nos mantenga como practicantes sanos, sinceros, honestos, dinámicos, flexibles, introspectivos y desde ese lugar acomodar lo que haya que acomodar, de vuelta, nunca como una excusa para escapar a lo que no hay que escapar, sino como una verdadera razón para poder darme, ser yo mismo aún más, darme de manera más honesta, más profunda. ¿Mm? E incluso si por fuera eso puede parecer como una reducción en cantidad o lo que fuere, si es hecho con el criterio correcto, con la intención correcta, eso va a motivar mi práctica aún más. Y eso lo he visto en muchas cantidades, en muchos casos. Así que al final de cuentas también tenemos que prestar atención. De vuelta, no practicar de manera robótica, básicamente, ¿no? A copiar una fórmula y hacerla y a la fuerza todo tiene que ocurrir sin yo pensar, sin yo prestar atención a qué estoy sintiendo, sin yo observar cuál es la situación actual en la que me encuentro, a qué estoy siendo invitado y llamado. Todo eso tiene que estar allí presente también. Y idealmente todo eso puede ser conversado con nuestros guías y todo puede ser ajustado y reajustado para que uno se mantenga en este viaje de manera saludable, sostenible. ¿Mm? Así que, en fin. Algunas ideas, espero que le sume a Bhakta Prema Prabhu, que luego seguramente Shakira y me hará saber. Voy a poner pausa
a la grabación y los voy a invitar a los cuartos privados para compartir por unos momentos sus reflexiones, sus experiencias en relación a este tema, sea personales con otras personas, ideas al respecto y, y vamos a volver en unos minutos. No tengo ninguna otra pregunta. Vi que Mayra levantó su mano, así que si ella tiene algo que compartir, vamos a ir allí en unos minutos y cualquier otro de ustedes invitados también a alzar su mano digital si tiene alguna consulta. Bienvenidos de regreso. Pero ya han tenido un compartir profundo, honesto, sincero, nutritivo. Como Krishna dice en el Bhagavad Gita, capítulo 10 verso 9, Bodhayanta parashparam katayantas ramam nityam tushyanti cha ramanti cha. ¿No? Mis devotos se iluminan unos a otros mutuamente, hablando acerca de mí, escuchando, ¿no? Y obtienen gran gusto, gran satisfacción en dicho intercambio. Bien, Omaira, adelante. Gracias, Swami. Precisamente por eso que acaba de decir que en ese compartir los devotos se iluminan mutuamente. Ujú. Eh, mi compartir va desde allí. Más es una pregunta o una invitación a que Swami acaba de llegar a India, ha hecho todo un sendero sagrado, un recorrido. Entonces, más bien es como mi pregunta es, ¿qué especialmente de estos nuevos pasos quiere contarnos? ¿Qué es ese encuentro iluminador que quiere especialmente compartirnos o decirnos? Es más una invitación. Especialmente en relación a mi visita a India. Mm, Lo que considere, pues en este viaje alrededor del mundo, pues lo Sí, que le parezca. Obviamente que si una parte egoica mía dice, sí, la llegada a India, vamos pero a India, también vamos parte a de otra India. cosa. Vamos Ok. a India porque es un poco difícil recordar todos los lugares que visité a lo largo del viaje. Sí, esta última llegada. Aunque fue gracioso, ayer estaba eh, almorzando con la familia de Votos donde me estoy quedando aquí en Radhakunde y me preguntaron, bueno, Maras, qué países, qué lugares viajó este año? Entonces fue como una especie de juego, competencia, a ver si el Swami se acuerda, ¿no? Todavía empecé. Ok, enero, Nueva Zelanda, Argentina, Colombia, Estados Unidos y así sucesivamente, ¿no? Italia, Austria, Alemania, Francia, Suiza, Irlanda, Inglaterra y ahora India y Nueva Zelanda nuevamente en unos meses. Así que sí, vamos a compartir algunas preguntas, obviamente unas palabras sobre estos últimos días aquí en Brindavan, pero obviamente en general, gracias por la invitación, por empezar y como digo, no necesariamente la participación en satsang tiene que tener una pregunta para el Swami, ¿no? Puede ser una invitación, una curiosidad, un deseo de explorar algo y obviamente algo más personal en relación a mi vida o viaje como lo estamos haciendo ahora. Todo es bienvenido. Todo es bienvenido. La idea para mí de abrir estos espacios es que todos se puedan sentir libres de hablar de lo que quieran, lo que necesiten, ¿no? Porque muchas veces no encontramos esa libertad o esa invitación y siento que es muy necesario. Algunos de ustedes ya saben, quizás otros no, pero yo no es que toda mi vida me he encontrado viajando como lo estoy haciendo los últimos 6 años, 7 años. Previamente me encontraba más tiempo en mi país natal, en Argentina, y quizás viajaba un poco, brevemente, un par de meses al año máximo. Ahora es a la inversa, un mes al año, como mucho, voy para Argentina y me mantengo viajando por varios lugares, como acabo de mencionar en la lista. Y sinceramente trato de reducir los lugares de donde viajo, ¿no? En el sentido que aunque la lista que les acabo de dar les pueda resultar abrumante, esa es una lista relativamente simplificada que incluye yo no haber elegido visitar ciertos lugares a los que igual uno es invitado, porque ya sería demasiado eh, para mí, para mi cuerpo, para mi salud, pues viajar es una austeridad, se los puedo decir. Para aquellos de ustedes desde su lado que piensan, uy, qué lindo el Swami, viaja por todo el mundo, todo el año, conoce países, culturas. Sí, sí, no niego que es lindo, pero tiene su precio, ¿no?
en el sentido físico, cambio de clima, cambio de horario, cambio de cultura, cambio de psicología, cambio de situaciones locales, constante adaptación. El sistema físico mental se encuentra en constante readaptación, lo cual es un buen ejercicio, pero hay que mantener un balance para que no sea demasiada adaptación, demasiada colapso. Y pero es una experiencia que agradezco, sinceramente, como digo, no estuve toda mi vida en esa dinámica y sinceramente tampoco me veo el resto de mi vida, si es que voy a vivir muchos más años o algunos años más. Sinceramente no me veo de aquí a mis 70 80 o la edad que uno tenga en este ritmo de vida. Siento que es un periodo donde, ok, soy invitado, llamado a peregrinar de esa manera, pero eventualmente me siento, quizás me veo más establecido en un sitio como previamente, quizás viajando un poco, pero no como lo estoy haciendo ahora. Muchas veces una de las preguntas principales que me hacen cuando viajo es, ¿cuál es su base, Swami? ¿Cuál es su base? No, como que naturalmente, no sé, varios sannyasis suelen tener sus bases, interpreto porque me han preguntado eso cientos de veces y no tengo respuesta, obviamente, ¿no? No hay base. O hay base, porque no hay base suena un poco apocalíptico, ¿no? No tengo base en mi vida. Hay base, pero de otra forma, ¿no? Y obviamente uno puede decir, bueno, no vivo en ninguna parte. Mi hogar, ¿cuál es su hogar? ¿Cuál es su hogar? No tengo hogar o el mundo entero es mi hogar, ¿no? Y elijo la segunda opción, aunque hay que realizarlo, ¿no? No son solo palabras, pero la dinámica de viaje y estar continuamente cambiando lugares, habitaciones donde uno duerme, espacios, situaciones, invita a extender esa idea donde, porque uno puede ir al extremo de decir, uy, no pertenezco a ninguna parte, no habito en ninguna parte, no tengo base, no tengo hogar, o el mundo entero es mi hogar, pertenezco a todas partes, todos son mi familia, y obviamente siento que esa es la elección saludable para el estilo de vida que estoy llevando, para volverlos para vivirlos de un lugar positivo, agradecido, porque al fin de cuentas también uno elige eso, nadie me está obligando a hacer lo que estoy haciendo. Personalmente me es muy enriquecedor conocer diferentes, no solo culturas, ¿no? O países, pues realmente cuando visito países quizá con mucho voy a algún templo, iglesia local, lugares sagrados, espacio de naturaleza, pero no son viajes turísticos. Muchas veces no me muevo, voy desde mi habitación al salón de la conferencia, vuelvo a mi habitación y quizá voy para alguna caminata. Pero el hecho de estar en diferentes culturas, con diferentes mentalidades, psicología, es un ejercicio saludable, con diferentes formas de ser un devoto, de practicar la devoción, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy en India. Es muy diferente en ciertos aspectos, al menos cómo alguien es un devoto en India a que cómo alguien es un devoto en un país occidental. Estoy hablando en general, obviamente, ¿no? Cada caso es único y específico y no quiero ser muy abstracto al decir todo en India es una cosa y todo en Occidente es una cosa, pues no es así. Personalismo radical, cada caso es único. Pero ah, en general, sí hay cierta manera de pensar, cierta manera de actuar, cierto bagaje cultural, si se quiere. Y no digo que una cosa sea mejor o peor, es lo que es, ¿no? Hoy estaba justamente pensando en ello cuando estaba por aquí caminando y haciendo parikram alrededor de Radha Kunda unas varias veces y observando, ¿no? Observando cómo alguien local se expresa de ciertas maneras, practica de cierta manera que son absolutamente naturales para ellos, pero para alguien que no está familiarizado con esas sensibilidades locales, eso no, cierta forma de ser o de pensar o de expresarse no se les ocurriría. Y en un comienzo eso puede ser un shock, ¿no? Dentro de unas semanas voy a estar en Navadvip, más específicamente en Mayapur, pero allí visitando Navadvip, las distintas islas de Sri Chaitanya Dev. Y va a haber un grupo de devotos amigos de habla inglesa desde Europa, Estados Unidos, viniendo de distintas partes de India y vamos a hacer un poco de peregrinaje. Y, y muchos de ellos vienen de Occidente y nunca estuvieron en India. Y yo sé que va a haber un shock cultural. O sea, los trato de preparar, les trato de comentar, pero hasta un punto tienen que tener la experiencia, ¿no? No hay nada que reemplace la experiencia. No como algo malo de vuelta, pero sí como un ejercicio de, bueno, muchachos, muchachas, expónganse a algo diferente y,
Y no necesariamente lo juzguen como peor, pero tampoco necesariamente lo juzguen como mejor. ¿No? No, no es que, oh, ahora estoy en India, cómo hacen todos los hindúes es culturalmente superior a cómo todo es hecho en Occidente. No, no necesariamente. Tampoco quiere decir que sea peor, entonces, es lo que es. Sí, porque muchas veces la mente dualista es, ok, ¿cuál es mejor, cuál es peor? ¿Qué es lo correcto, qué es lo incorrecto? Y no necesariamente hay que pensar en esos términos. Es lo que es, ¿no? Como un devoto, por ejemplo, no sé, como dije hace un rato, en mis viajes visito Colombia, ¿no? Nos encontramos con Omaira allí en Cali al comienzo del año. Visito Inglaterra. Ya de por sí entre Colombia e Inglaterra la psicología prevaleciente es general diferente. Y India, otro sistema planetario. Y si iría a otros lugares también, Italia o esto o aquello. De vuelta no estoy diciendo mejor ni peor, simplemente para mí es un ejercicio de ser testigo de la diversidad, ¿no? El principio de la diversidad, pero encontrar la unidad subyacente a la diversidad. Porque es fácil quedar perdido en un océano de diversidad. Eso es un riesgo, ¿no? Todo es diferente, todos son distintos y quedar desconectado, perdido. Bueno, en lugar de decir, no, hay una base en común que nos une, que nos conecta, sea como practicante de Bhakti o más allá de eso. Todos estamos interconectados con una base, una fuente en común, y sobre esa base hay tanta diversidad, ¿no? Tantos aspectos únicos, irrepetibles de cada individuo, obviamente, pero también de culturas, de comunidades, de formas de practicar, de ser devoto, en donde como hoy pensaba, ¿no? Quizás eh, si estaría en India y uno ve como ciertos practicantes aquí en esta área donde me encuentro practican, viven, y esa persona estaría en una conversación con alguno de ustedes de Occidente, obviamente con un traductor de por medio, pero de todas maneras habría ciertos abismos culturales de por medio. Y quizás sea un tanto complicada la conexión y la comunicación, aunque los dos son Gaudiya Vaishnavas oficialmente, comparten una misma tradición, cómo la viven, cómo la expresan, puede ser culturalmente muy diferente. Y no hay problema, de vuelta hay lugar para apreciar eso. Y quizás uno se siente incluso más cerca, en ciertos términos, con personas de otras escuelas espirituales, pero que quizás con quienes se comparte un trasfondo cultural más similar. ¿Mm? De vuelta, no digo nada de esto como para juzgar a nadie, para entrar en mejor, peor, simplemente como una apreciación enriquecedora de la diversidad y de cuidarse de uno no desarrollar de un complejo de superioridad, sea por estar de un lado del mundo, del otro lado del mundo, por practicar de cierta manera, por practicar de otra, porque luego de uno ser testigo de tantas formas de humores y modalidades de practicar, uno se da cuenta, bueno, no es que cuál es la correcta y todas las demás están mal. Claramente hay tantas formas para ser devoto, hay tantas formas para amar a Dios, ¿no? Mm. Como el otro día estaba leyendo a un autor que él dijo, si solamente una forma, un nombre de Dios y una forma de Dios y una religión sería la única correcta y la única autorizada, la única real, y todo lo demás sería fantasmagoría o sea, algo falso, esa única forma real sería tan poderosamente atractiva, siendo que es la única real, que todo el universo entero, todo el mundo se vería irresistiblemente atraído a practicar eso. Pero vemos que eso no es el caso. Existen diferentes escuelas, tradiciones, y cada cual se siente atraído en su dirección en particular, ¿no? Entonces todo ello también habla de Krishna gusta la diversidad, pongámoslo de esa manera, ¿no? Krishna gusta la diversidad, ¿no? Él saborea diferentes razas, diferentes formas, diferentes relaciones. Al final de cuentas, todos los procesos espirituales son diferentes formas de relacionarse con Dios, ¿no? También gusto verlo de esa manera. No tanto cada religión o cada tradición es verlo como diferentes a nivel institucional, histórico, cultural. Todos esos elementos pueden ser analizados, pero también como diferentes sabores de relacionamiento con la divinidad. Y algunos se sentirán más interesados a uno, al otro. ¿Mm? Y de vuelta, no necesitamos concluir mejores, peores. Ahora estando aquí en Brindavan, yendo a la invitación de Omaira, bueno, llegué a India hace como unos ah, 10 días, pongámosle. ¿Alguno de ustedes ha estado en India quizás?
quizás no, no sé, estoy viendo la lista. Ah, sí, algunos han estado. Y obviamente esta es mi lectura y mi opinión personal, ¿no? Cada cual va a tener su lectura, ¿no? No estoy aquí dando ningún dictamen conclusivo, pero hoy en día es una tierra muy, muy interesante, desde ya, es una tierra de contrastes eh, inmediatos. Eh, por ejemplo, se siente, una civilización, ¿no? Muchas veces la palabra civilización se utiliza para unas pocas lugares, ¿no? Uno no escucha gente la civilización, no sé, argentina o la civilización brasilera, ¿no? Pero la civilización india, la civilización china, ciertos países que tienen una antigüedad a nivel civilización, tradición. Y con esto vuelta, no quiero decir mejor ni peor, es lo que es. Pero uno puede percatar incluso en la ordinariez del día a día y en India viéndose más y más influenciado por la modernidad y por Occidente. Y de vuelta, no quiero sonar ingenuo, naiva, hay un montón de locuras aconteciendo en India también. No es que soy un seguidor ciego, un seguidor fanático de India. Pero al mismo tiempo uno encuentra de vuelta esa tierra de contraste. Por un lado, India es el mayor exportador de carne vacuna del mundo. Y es el país donde se adora la vaca más que en ninguna otra parte. Y es uno de los lugares con mayor sabiduría ancestral del universo, pero es uno de los países con mayor colapso ecológico de todo el planeta, a nivel plástico y suciedad. Entonces, por fuera muchas veces se ve caótico, se ve desastroso, ¿no? Y estoy hablando de Brindavan, estoy hablando de Radha Kunda aquí, estoy hablando de Delhi. Diferentes partes podrán ser distintos, pero estoy generalizando. Pero al mismo tiempo uno encuentra grandes personalidades, grandes santos. O sea, uno, no sé, estando en Brindavan, obviamente no estoy andando, no voy por la calle con un termómetro midiendo qué tan santo es cada persona y qué tanto uno puede saber eso solamente en una caminata casual. Pero uno sabe que uno sale a caminar por Vrindavan de Parikram y en el camino, si uno caminó unas 2 horas, probablemente se cruzó con una gran cantidad de santos que nadie los conoce, ¿no? Porque no necesariamente ser santo significa ser famoso, pero que están allí, ¿no? Que viven allí, que eligen vivir. Y no digo de vuelta, eso es lo solamente en Brindavan acontece, pero hay algo único que podríamos decir que hace a un lugar como Brindavan, así como otros lugares sagrados de peregrinaje, todo lugar es sagrado, en todas partes Dios está presente, Krishna es omnipresente, cada átomo está manifestando la presencia de lo divino, pero también si estamos en un lugar donde existe la presencia, no sé, por dar el ejemplo de Brindavan como otros lugares de vuelta de muchas personalidades santas, de ashram, de practicantes serios, determinados. Y de vuelta, en medio de todo eso hay corrupción, hay prostitución, hay mafia, hay crimen, hay lo que hay en todas partes. De vuelta, tierra de contrastes. Pero al mismo tiempo hay una energía profunda, hay una intensidad muy grande también. ¿No? Eso es un precio de estar en un lugar como Brindavan. Quizás han escuchado hablar de algunos personas. Brindavan todo se intensifica, todo se amplifica. No sea lo que sea que uno siente, amplifica. Y sé que eso puede ser intimidante para algunos, ¿no? Y desde ese lugar varios acharyas han dicho, bueno, si va a Brindavan, si no va con un servicio específico, con una misión en particular, máximo vaya 2 días, 3 días, 5 días máximo. En el sentido que puede ser muy intenso. Y puede serlo. No, de vuelta, no para asustar a nadie, simplemente es un lugar intenso. Pero es una buena experiencia, en mi opinión, para uno exponerse a ellos, ¿no? Y ser puesto a prueba y muchas cosas salen a la superficie en lugares como estos, ¿no? Muchas cosas acerca de uno, me refiero, ¿no? Porque obviamente podemos pasar el día entero juzgando lo que pasa por fuera, aquí, oh, es el plástico aquí, la contaminación allá, aquel pidiéndome donaciones de manera excesiva porque me ve cara occidental, sí, todo eso está ahí. Pero ahí también está el ejercicio de uno, me quedo solo con eso, con la cubierta, con la superficie, o hago el ejercicio de, ¿no? Ir más allá de ese velo y ver qué hay en lo profundo, ¿no? Y abrirme a eso y a ver qué eso me tiene que decir acerca de mí, acerca de dónde me encuentro yo. Entonces, idealmente uno viene a un lugar como este para también confrontarse con uno mismo, por decirlo de alguna manera. De una manera saludable y sostenible, pero también no queriendo engañarse y queriendo ver, a ver qué surge aquí, ¿no? ¿Qué se revela?
que necesito ver, que necesito trabajar, que necesito escuchar, sanar, etcétera. Y sí, ha sido una experiencia muy linda. He tenido hace unos días compartí, quizá algunos de ustedes vieron unas fotos de donde tuve la chance de visitar algunos diferentes sadhus locales, amigos, algunos conocidos, algunos por primera vez, la mayoría de ellos conocidos. Y sí, es un lugar interesante, ¿no? Aquí en Radhakunda, donde me encuentro ahora, de vuelta muchas personas que... Y de vuelta, mucho de esto no es algo con lo que quizá ustedes se relacionen diciendo, uy, sí, yo voy a hacer eso en mi vida, pero no deja de ser algo interesante. Es decir, bueno, personas que dejaron todo atrás, como el otro día alguien me contaba, ¿no? En India están estas rickshaws, estos pequeños autitos que se manejan, no son autitos, pero alguien lo maneja tipo motorizado y personas se sientan atrás, tienen como un techito, o algunos son incluso como bicicleta y tienen un asiento atrás para tres personas, algunos son más grandes. Y me contaban de alguien que era una persona muy exitosa en negocios en India, con mucho dinero y que vendió todo y se fue a vivir a Brindavan, compró una rickshaw y es un rickshero, ¿no? O sea, maneja una rickshaw de ser un, no sé, un empresario súper exitoso. Soltó todo eso y se fue a manejar una rickshaw y a transportar a los peregrinos en Brindavan. Y ese es su... De vuelta, no estoy diciendo con esto todos deberían hacer eso, pero como ejemplos de esa índole, ¿no? Me acuerdo, no sé, de aquí estoy hablando de personas que de vuelta no son gurús famosos, nadie los conoce, es alguien manejando una rickshaw, que uno casual, de casualidad, se termina enterando el trasfondo de una historia así, ¿no? O cuando estaba realizando estos 2 años atrás, el Dandavat Parikrama Govardhan, quizás recuerdan la circunvalación a la colina Govardhan, pero no caminando, pero haciendo Dandavat, cayendo al suelo como una vara. Y y lo que nosotros hacíamos es caer como una vara, levantarnos y caminar hasta donde llegamos, tocamos y dar caer en la siguiente y luego caminar y caer y así, ¿no? Un paso y seguir. Pero algunos hacen Dandavat 108 veces en el mismo lugar y luego dan el siguiente paso. Y ya eso de por sí toma años hacer eso, ¿no? Toma como 3 años si uno está todos los días determinado a hacer eso, terminar eso. Y algunas personas van y lo hacen. Pero me acuerdo un día vimos a alguien y ellos cuentan los 108 con rocas. Entonces vemos las 108 rocas. Pero un día estamos caminando y vimos que alguien tenía una pila como 10 veces más grande de rocas, como 1000 piedras. Y le preguntamos, de vuelta, alguien así, solito, por su cuenta, haciendo... Y dijimos, ¿cuántas rocas hay? 1008. ¿No? Entonces, esta persona hace 1008 dandavats y luego da un paso. Elegimos cuánto tiempo te va a tomar circunvalar la colina de Govardhan. Dijo 37 años más o menos. Pero es algo que él, de vuelta, decidió hacerlo como un servicio, una ofrenda personal. Nadie lo conoce, no es que es famoso, está ahí por su cuenta y elige invertir mitad de su vida. De vuelta, no digo algo, con esto no estoy diciendo, chicos, chicas, cómprense el ticket y 37 años alrededor de Govardhan. Pero este tipo de casos muy interesantes, ¿no? Con los que uno se cruza y que uno no se, muchas veces no se los va a cruzar en cualquier lugar. Entonces, un lugar como Brindavan es un lugar donde uno se encuentra muchos casos de esta índole muy interesantes. Que vuelta, no necesariamente uno los imita, pero son inspiradores, ¿no? Formas de cómo distintas almas se ven inspiradas de distintas formas para consagrar su vida a Dios, ¿no? Siempre es inspirador, ¿no? Así que eso es por el día de hoy. Estos días aquí en Brindavan, visitando amigos, devotos, escuchando Harikatha, peregrinando, visitando sitios sagrados aquí en Radhakunda. Hay varios lugares de residencia de los Goswamis de Brindavan, donde el Chaitanya Charitamrita fue escrito, el Samadhi de Raghunath Das Goswami. Estuvimos visitando hoy también. Hice un pequeño videito que subí allí en Radhakunda, lugar donde Mahaprabhu redescubrió el Radha Kunda cuando se había perdido. Y siempre hay kirtan, por eso también tengo los auriculares aquí, pues estoy al lado del Radha Kunda y hay siempre kirtan sonando con amplificadores, así que se levanta con kirtan, no se va a dormir con kirtan, siempre hay algo sonando de fondo. Pero tierra de contrastes, como digo, ¿no? Y no deja de ser un buen desafío exponerse a esas dinámicas.
Algunas ideas al respecto. Y obviamente para mí en lo personal venir aquí es siempre una inspiración, es una manera, aquí no estoy tanto viajando y dando conferencias o retiros como lo hago en otras partes del mundo, es generalmente viajo más por mi cuenta y es una ocasión más de estar más conmigo mismo, ir más profundo en la práctica, especialmente en un mes como el de Kartik, como quien diría recargar baterías y profundizar y también conectar con un sentido de propósito acerca de todo lo que uno hace el resto del año, ¿no? Porque también de vuelta uno no quiere ocuparse y terminar haciendo las cosas de un lugar mecánico porque hay que hacerlas, sino desde un lugar que genere realizaciones para uno y para los demás también. Algunas ideas, Omaira. Espero que sumes. Gracias por la invitación a compartir. Gracias, Swami. Gracias. Por Sí, favor. inspirador. Bueno, Gracias. gracias. En un sentido no fue una pregunta de Mayra, pero de alguna manera compartimos ciertas ideas y conceptos que calculo que podrían ser interesantes para enviarlos a ustedes a los cuartos privados y compartir entre ustedes, aunque no hayan ido a la India, pues no fue solamente India. Hablamos de viaje, hablamos de diversidad, hablamos de flexibilidad, así que voy a poner pausa a la grabación, invitarlos a los cuartos privados unos minutos, ojalá se puedan conectar y luego veo que Kali Yuga Pavana alzó su mano digital, así que cuando regresamos vamos a abordar lo que tenga para compartirnos. Bien, bienvenidos de regreso a todos. Nuevamente, esperando que hayan tenido un interesante compartir en los cuartos privados. Y por ahora, la única mano alzada que queda es la de Kali Yuga Pavana, desde Colombia. Así que lo invitamos a activar el micrófono y traer su ofrenda al yajna de hoy. Hare Krishna Pranams. Muchas gracias, Maharaj. Ya. Y a todos, todas por estar acá, por compartir. Bueno, tenía una pregunta, no sabía si presentarla o no, pero bueno, la voy a presentar. Esto, en estos días estaba en una conferencia de un grupo de investigación cercano a mí, que se llama Darsana, en Bogotá. Pero las reuniones las hacemos virtualmente, entonces hay varias personas de diferentes partes del mundo que asisten a ello. Y un profesor de Bogotá hizo una presentación acerca del orfismo, los cultos órficos en la antigua Grecia. Si no estoy mal, yo no conozco esos temas, pero estoy recordando un poco lo que él decía. Como en el siglo sexto o séptimo antes de Cristo, alrededor del tiempo de los presocráticos, antes de Sócrates y Platón, obviamente. Y hablaba de cómo, voy a dar un pequeño contexto para hacer la pregunta, de cómo el culto orfístico de Orfeo implicaba como tres elementos principalmente que dieron sustancia o que dieron forma tanto a muchas religiones de ese tiempo en Grecia, también a la religión olímpica, pero también digamos, la tesis que mantenía el profesor es que daban estructura también a la filosofía occidental, especialmente al idealismo platónico, neoplatónico. Y era que en el culto a Orfeo aparece la idea de un dual. A mí no me gusta llamarlo dualismo, pero es la palabra que utilizan siempre en filosofía, porque por Descartes, Platón, y tienen esa concepción de, bueno, Descartes es claramente lo expresa de forma literal, un dualismo sustancial, pero no me gusta ponerlo de esta forma, o sea, no estoy de acuerdo con Descartes. Pero se habla de un tipo de dualismo en donde la materia y el espíritu, el alma, va por encima y trasciende a la materia. Por un lado, esa es una primera característica. Una segunda es un, hay un lugar a donde uno, digamos, donde el alma debería ir, donde se consuma, se ilumina, llega a la felicidad, ¿cierto? Que es el paraíso o el sitio de llegada de
de todo este proceso. Y hay un tercer elemento que es el proceso de purificación. Que no cualquier persona, digamos, o no en cualquier forma las personas pueden llegar allá, sino que hay todo un proceso de purificación. Y entonces mi pregunta es, una de las preguntas que se le hizo al profesor es, en el texto que él presentaba, se decía que este tipo de conocimiento y sabiduría mística era accesible, estaba para todo el mundo, ¿sí? Era como que no importaba la casta, el color, el género, etcétera, etcétera, todo el mundo podía acceder a ese tipo de sabiduría y de logro espiritual. Pero también se enfatizaba mucho en que era un proceso y una religión iniciática, en donde de cierta forma los que podían, y era secreta, ¿sí? No a cualquier persona se la admitía. De hecho, hubo, por ejemplo, Pitágoras fue uno de los que asumió ese orfismo y lo volvió su propia filosofía y él rechazó a un noble cuando él estaba viviendo en Italia, fundó su escuela ya en una ciudad de Italia y él rechazó un noble rico de ese tiempo para entrar a su secta, digámoslo así, y entonces lo que hizo este noble es quemó el sitio donde ellos tenían las reuniones con todas las personas adentro, eh, entre comillas, de buenas, que Pitágoras estaba en un viaje y fue el único que se salvó, digámoslo así, y después se tuvo que mover de esa ciudad. Pero bueno, el punto es, si nos puede hablar desde nuestra tradición, esa dialéctica, ¿no? Entre, es un conocimiento que está para todas las personas, aunque no todas las personas finalmente tengan que adorar a Krishna y a Radha, pero está abierto para todas las personas y sin embargo hay cierta forma de secretismo y que no cualquiera persona de cualquier forma puede lograr o al menos apreciar o saborear esa sabiduría. Esa sería mi pregunta. Gracias. Gracias, Kali Yuga Pavana. Estaba atemorizado que me ibas a preguntar acerca de una exposición sobre Orfeo y digo, no, no es mi tatua, no es mi especialidad, pero bueno, ahí lo derivaste a la tradición Gaudiya Vaishnava y me siento un poco más capaz de decir algo. Pero veamos. Entonces, qué tanto nuestra tradición históricamente, no solo en el momento presente, pero históricamente comparte alguna de esas dinámicas que acabas de mencionar que se conectan a esta otra corriente? En principio y en esencia, yo diría, de vuelta, cuando hablamos de la espiritualidad que viene de India, usamos, partamos de ahí por un momento, ¿no? Un término genérico como hinduismo, que no es un término que pertenece al hinduismo, porque no hay una cosa llamada hinduismo en las escrituras, no existe esa expresión, pero lo que en Occidente se los llama de esa manera. Eh, Existen diferentes libros, diferentes mensajes, diferentes recomendaciones porque se reconoce que hay diferentes personas en diferentes etapas, ¿no? Y no todo el mundo está listo y preparado para lo mismo. Entonces, no como una cuestión excluyente, sino como una cuestión de reconocimiento realista de no todo el mundo está interesado en desarrollar un vínculo amoroso con Dios. Algunos quieren otras cosas. Y bueno, cómo facilitar esas otras cosas de manera tal que eventualmente, gradualmente, uno pueda llegar a la conclusión final de qué es lo que realmente uno necesita más allá de lo que uno quiere. Right. Pues primero uno va a Dios con lo que uno quiere o con lo que uno cree que necesita y eventualmente terminamos entendiendo cuál es la necesidad última de toda alma y bueno, somos invitados a ello. Pero en términos generales sí, diría que la práctica del bhakti dentro de nuestra escuela, Gaudiya Vaishnavismo en particular, porque incluso en otras tradiciones Vaishnavas hay un mayor énfasis en conceptos como Varna Ashram, nacimiento en cierta casta y ciertas jerarquías en base a consideraciones que nosotros diríamos son relativas. Dentro de nuestra tradición, yo diría, como personalmente veo a Mahaprabhu, a Sri Chaitanya, en un sentido lo veo muy relacionado sin hacer un paralelo absoluto, pero la figura de Jesús
y lo que él vino a, no solo a traer, pero lo que él vino a romper, ¿no? Los códigos de conducta, qué es el puro, qué es quién es más elevado, jerarquía, negocio en el nombre de la religión, tantas nociones, ¿no? Reemplazar un Dios iracundo y de temor por un Dios de amor, etcétera. Vemos que ese patrón existe en diferentes grandes maestros y místicos, más allá de las tradiciones, a través de las tradiciones. En el caso de Sri Chaitanya, obviamente nosotros diríamos no solo es un maestro, es Krishna mismo, instaurando el humor de Sri Radha, etcétera, etcétera, pero en términos prácticos de cómo él estableció su campaña, en un sentido incluso diría él no estableció una campaña, él no fundó una religión. De la misma manera que Jesús no fundó una religión, ¿no? Una religión se terminó fundando eventualmente, siguiendo a esa persona, teniendo a esa persona como referente, pero esa persona en su época y tiempo no dijo, bueno, uy, bueno, vamos a fundar una nueva religión, una tradición. No, es una persona con cierto mensaje, cierta manera, cierta conducta, cierto ejemplo, cierto sentimiento, generando un movimiento que se da alrededor de lo que está, del movimiento que acontece dentro de esa persona, algo se está moviendo dentro de esa persona, se termina moviendo los corazones de otras personas y eventualmente se genera un movimiento como tal, que a veces se lo llama religión y obviamente luego se termina institucionalizando con todo lo que ocurre al respecto, pros y contras. Pero Sri Chaitanya, en ese sentido, si uno estudia su vida y obra, de vuelta hay muchos paralelos con un ejemplo como el de Jesús, en el sentido que él viene a romper códigos sociales establecidos en esa época en donde hay jerarquía, donde hay privilegios, de acuerdo si uno es un brahmana, si uno nació en esta casta, este es fuera de casta, este es superior, este es inferior. Y Mahaprabhu viene básicamente a destruir todo eso. Nityananda Prabhu mucho más en particular, especialmente inclinado a los descastados, digámoslo así, a los que eran considerados como la lacra de la sociedad, si queremos usar un término fuerte, y dirigido en esa dirección a entregar su gracia, pero de vuelta, igualmente dispuesto hacia todos. Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita siendo en un verso, él menciona que Bhakti es, en relación al Bhakti, él dice Sarva Adhikarita, que básicamente significa Sarva, todos, Adhikarita, todos poseen el Adhikar o la elegibilidad para el Bhakti, ¿no? O la cualificación para Bhakti es básicamente la fe. Bhakti Thakur diría, tener fe en la práctica, en el proceso. En otras palabras, diciendo, no queremos que estés practicando sin fe en lo que estás practicando. No queremos seguidores ciegos que practican no por fe, sino quién sabe por qué otra interés o causa. Pero la fe no es algo que algunos tienen y otros no tienen, o que algunos pueden tener y otros no pueden tener, o que el que nació en India puede tener más fe que el que no nació en India. No, no, cualquiera puede tener esa fe, ¿no? Si uno está abierto, cualquiera puede tener la experiencia que lleva a generar una fe, etcétera. Entonces, de ese lugar, el movimiento Gaudiya Vaishnava es muy, en principio, en esencia, muy eh, trasciende todas estas nociones relativas de posición, jerarquía, nacimiento. Ahora, en la práctica, interesantemente, de todas maneras, hoy estábamos hablando con un devoto amigo que llegó aquí hace unos momentos, eh, sobre cómo en ciertos casos todavía incluso uno observa, volviendo un poco a lo que dije antes en relación a India, elementos culturales que a veces se mezclan en lo que es tradiciones espirituales, y todavía existen ciertas, ¿cómo decirlo?, formalidades de honor o no honrar personas nacidas en cierta familia. Por dar un ejemplo, eh, hay ciertos gurús que yo conozco que nacieron en lo que se conoce la Nityananda Parivar, que quiere decir la familia de Sri Nityananda Prabhu, ¿no? Y de vuelta, y muchos, y se considera en ciertos círculos al menos como incluso casi obligatorio, si esas personas aparecen, uno tiene que ofrecerle reverencias por el hecho de que nacieron en esa familia. Y no se considera tanto, bueno, pero cómo esa persona está llevando su vida, viviendo, cuáles son sus ideales, qué está pasando por dentro, ¿no? Simplemente por haber nacido en esa familia debe ser respetada. Y ciertos babajis y gurus respetan eso, siguen esa costumbre, digámoslo así. Pero en mi opinión personal eso es algo más relativo y más cultural, porque de vuelta, en el Chaitanya Charitamrita mismo vemos que un hijo o algunos hijos de Advaita Acharya, de vuelta estamos hablando de Advaita Acharya, eh, ellos no ofendieron a Mahaprabhu, no tenían una actitud correcta y ellos fueron como
hechos a un lado. No es que porque eran el hijo de Advaita Acharya uno tiene que honrarlo, respetarlo, sin importar lo que haga, ¿no? Entonces existe ese principio, ¿no? No es tanto cuál es tu nacimiento, cuál es tu familia, eres aristocrático, vienes de un alto linaje, tienes mucho conocimiento, ¿no? Nada de eso indica dónde te encuentras internamente en términos de tu relación con lo divino, ¿no? Todo eso puede estar, puede no estar. Tampoco tengo nada en contra de eso. Si uno nace en una familia aristocrática, en el linaje de una sociedad Mahaprabhu, si uno tiene un PhD como Kali Yuga Pavana u otras personas, no hay problema. Todo eso puede ser facilitar algo, pero nada de eso garantiza el adhikar en Bhakti, ¿no? Entonces, desde ese lugar, la tradición, obviamente hay niveles de profundidad en la tradición, pero nunca es algo, o sea, y hay mantras que se comparten en la iniciación que idealmente no se comparten de manera abierta, pero no porque haya un secretismo, decir esto es solo para una elite de elegidos, sino que en principio todos pueden alcanzar eso, pero no todos necesariamente están interesados en eso. Entonces, si alguien no está interesado en eso, se recomienda no compartir ciertas cosas o ciertos niveles de conocimiento, porque esa persona no va a saber qué hacer con eso. Puede confundirse, puede ofender eso, y por el bien de esa persona, uno quizás se rehúsa a compartirlo, no es de un lugar de complejo de superioridad, elitismo, que a veces puede ocurrir, no digo que no ocurra en un malentendido de la tradición, pero en principio, eh, todo, todos los logros máximos y últimos de la tradición Gaudiya Vaishnava se encuentran disponibles eh, a todo el mundo, ¿no? Incluso, y es una conversación extensa, porque alguien podría decir, bueno, pero considerando que uno sea parte de una Sampradaya Vaishnava, y por ejemplo, hace 2 días un devoto, un, un- un- un devoto bastante muy erudito dentro de ISKCON, Hariparsad Prabhu, él compartió un posteo donde decía que grandes personalidades de quienes Mahaprabhu escuchaba su poesía, Chandidas, Jadev Goswami, etcétera, ellos no que sepamos, no pertenecían a ninguna Sampradaya Vaishnava. Y aún así exhibieron síntomas de amor divino del más elevado tipo. Entonces, de vuelta, quizás la norma es generalmente alguien conecta con una Sampradaya Vaishnava, alguien eventualmente conecta con un guru, hay ciertos mantras, hay cierta estructura, cierto proceso, en cierta medida, de vuelta, no para volver eso asfixiante, pero también encontramos excepciones a la regla, digámoslo así, que nos muestran cómo también la gracia divina no puede ser institucionalizada, no puede ser circunscripta a, ok, solamente de esta manera puede Krishna expresar su gracia a través de este grupo, de esta línea, de esta gente y no de otra manera. Y sabemos en dónde terminan ese tipo de posturas, ¿no? De exclusivismo religioso, Dios solamente está en mi grupo, la cosa real solamente está en este grupo. Y eso habla más de la mentalidad del que dice eso, probablemente que del grupo en sí, ¿no? Y eso lo encontramos en todas partes, ¿no? Eh, Jerarquías y todo ese tipo de dualismo y división y quién es mejor y quién es peor. Como el otro día también estaba en Brindavan y un devoto me dice, no, no sé, Maharaj, si escuchó, pero algunos devotos dicen que ISKCON es como la escuela primaria, Gaudiya Math es escuela secundaria y los Babajis son como el posgrado en Gaudiya Vaishnavismo. De vuelta, bien jerárquico, ¿no? Y probablemente los que dicen eso son los que pertenecen al grupo del posgrado, ¿no? ¿No? Como diciendo, el primero es Kanishta, los segundos Madhyam y los terceros Uttam, ¿no? Como neófito, intermedio y superior. Y mi idea inmediata fue, no, o sea, no estoy de acuerdo con eso en absoluto. Es una manera muy impersonal de decir, todos dentro de este grupo están aquí, todos dentro. Y uno sabe que no es así. Yo diría, no, hay Kanishtas, Madhyams y Uttams en ISKCON, Gaudiya Math y Babajis y tantos otros grupos que hay, ¿no? Entonces, al final del día uno tiene que analizar cada caso y uno no haría mal en comenzar por el propio caso de uno, más que estar diciendo, todos en este grupo son así, son así. Pero sí, en principio, la, si uno estudia ciertas declaraciones, como algunas me las menciono en mi primer libro, cómo Sri Chaitanya Mahaprabhu y Nityananda Prabhu distribuían el fruto del amor divino indiscriminadamente, básicamente, ¿no? Sin hacer distinciones, ¿no? A veces
lo indiscriminado puede sonar algo negativo, ¿no? Como sin criterio, ¿no? ¿Quién es cualificado, quién no es cualificado? No existía ese tipo de filtro en la mente del Panchatattva, Sri Krishna Chaitanya Prabhu. Era algo, ¿no? Quien quiera. De vuelta, no era algo impuesto. Si alguien por X razón no lo desea, tampoco uno va a obligar a esa persona. Pero era entregado de manera profusa, amplia, generosa, sin considerar la cualificación previa de esa persona, si esa persona se comportó de manera pecaminosa, etcétera, etcétera. Si esa persona está sinceramente abierta y dispuesta a arrepentirse y a cambiar y abrir su corazón a la gracia divina, ya, eso es lo que basta, ¿no? Y de vuelta, en el marco de todo eso, hay mantras que se entregan, hay conocimiento revelado, confidencial, y diría que confidencial no es de un lugar de vuelta elitista, sino de que muchas veces el conocimiento confidencial no significa algo que nunca escuché antes, sino que algo que solamente voy a entender cuando me encuentro en cierta etapa, ¿no? Porque si yo puedo darle una clase a alguien que llega por primera vez y darle una lectura del libro más esotérico de nuestra tradición. No es que es algo oculto, que no se sabe cuál es el libro, no se sabe qué dice el libro, pero, y hoy en día, sobre todo, uno se puede bajar un PDF de cualquier cosa. Pero el punto es qué tanto uno va a entender de eso, qué tanto uno va a lograr beneficiarse de ese contenido si uno no se encuentra en cierto nivel de, llamémoslo así, purificación de la conciencia. Y de vuelta, con esto no estamos diciendo estamos siendo elitistas, simplemente yo no le puedo, yo no puedo pretender que un niño de 5 años pase un examen de posgrado, de PhD. Y no es que estoy siendo elitista con el pobre niño, lo estoy discriminando, no, no es el momento, pero eso está abierto. Si esa persona está dispuesta a hacer lo que es necesario hacer para llegar a ese nivel, pero está dispuesto todos, ¿no? Entonces, de ese lugar. Y es importante recordarnos eso una y otra vez, porque lamentablemente con el paso del tiempo y la historia muchas veces de vuelta, las religiones o los movimientos empiezan desde un lugar muy espontáneo, muy orgánico, muy natural, como dije hace un rato. Sri Chaitanya no fundó una religión, no planeó fundar algo. Diría lo mismo de Jesús, diría lo mismo de tantos otros místicos. Pero algo se termina formando alrededor de ellos, de su persona, de su ejemplo, de sus enseñanzas. No digo que sea algo malo, obviamente estamos aquí gracias a eso, instituciones se forman alrededor de todo eso, pero después con el tiempo todo tiende a compartmentalizing, no sé cómo decirlo al español, si existe. Todo empieza a ponerse en distintos compartimentos y cajas, ¿no? Esto es así, esta es la manera, este es el que puede hacerlo, este es el que no, y empezamos a separar entre el digno, el indigno, el autorizado, el no autorizado, el puro, el impuro, complejo de superioridad, complejo de inferioridad, dualismo, discriminación, y empezamos a traicionar la intención original del fundador del linaje, pero todo eso en el nombre del fundador original del linaje. Esa es la ironía trágica de muchas tradiciones, que en el nombre de esta tradición y de esta persona estamos haciendo todo esto que es exactamente lo opuesto de lo que esa persona entregó. Y todo eso muestra que, cuántas veces muchos de nosotros podemos no tener la capacidad de entender lo que esa persona originalmente quiso decirnos. ¿Me explico? O sea, el hecho de que tantos seguidores de Sri Chaitanya hagan cosas que no tienen nada que ver con Sri Chaitanya, o el hecho de que tantos cristianos hagan cosas que no tienen nada que ver con lo que Jesucristo dijo, muestra qué tan fácil es para nosotros no captar la esencia y por ende qué tanto necesitamos cierta guía, cierta sinceridad, cierta apertura. De vuelta, no por ser elitista, pero son cualificaciones que a veces hay que cultivarlas también. No necesariamente uno nace con todo eso de vidas pasadas. Entonces a veces también tiene que haber un esfuerzo intencional, una disciplina, un cultivo de ser educado, de ser abierto, no como algo intelectual solamente, pero de ser guiado apropiadamente, tener una guía que me invite a ser amplio, profundo, captar la esencia, separar la esencia de principios más formales y relativos y entender la historia incluso de una tradición, historia, elementos como historia, psicología y tantas otras disciplinas seculares también pueden complementar y ayudar a un practicante espiritual para descubrir su rol siendo parte de una tradición. Ok, estoy en Occidente,
en la era postmoderna, siglos o milenios después de que esta tradición comenzó en este mundo. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué pasó entre medio? ¿Dónde está ahora? ¿Qué influencias políticas, sociopolíticas se infiltraron y hoy en día son vistas como parte esencial y debe ser tantas cosas que no solo que uno debe pensar, sino que idealmente ojalá uno cuenta con una guía que lo ayude a uno a navegar esa, como si lo hacía Manás diría, las escrituras son una jungla de sonidos, no como algo malo, sino como si uno entra en una jungla, uff, ¿para dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Cómo caminar? Hay que agarrar un machete y empezar a separar ciertas cosas, ¿no? Esto es esto, no es que todo lo que las escrituras dicen tiene que ser tomado literalmente, absolutizado, entonces hay que aprender a navegar ese océano. Pero sí, en esencia diría eso, lo que más aprobó el fundador trajo y sus asociados fue algo muy generoso, muy amplio, muy liberal, diría yo, muy profundo, pero al mismo tiempo no anarquía, no hipismo, por decirlo así, no haga lo que se le antoje y va a obtener prema. También hay ciertos pasos a seguir de cierta manera, aunque cada cual verá cómo adaptar, cómo incorporar eso de una manera realista en el caso de uno, pero hay un proceso, obviamente, no es que Gaudiya Vaishnavismo es es lo que sea. Si puede ser cualquier cosa, no es nada, al final de cuentas, ¿no? Eh, pero sí, la puerta está abierta para todos. Como digo, Rupa Goswami diría Sarva Adhikarita, ¿no? Todos tienen adhikar, todos tienen potencial, elegibilidad para practicar bhakti. Tiene que haber un corazón sincero, una apertura, una fe y, y el resto es cuestión de tiempo, básicamente, ¿no? Siento de vuelta, gracias por la pregunta y siento que es importante enfatizarlo para no solo es tener esperanza e entusiasmo, pero para tener en claro desde qué lugar somos invitados a participar en esta tradición y a invitar a otros a participar a través de nuestro ejemplo, si esa es la inspiración que uno tiene, ¿no? Bueno, Subal está levantando su mano. Eh, Subal, te hago una consulta. ¿Tienes una pregunta o un comentario relacionado a lo que acabo de decir o es algo que va en otra dirección? Sí, es un comentario. No tengo cámara hoy. Bueno, un comentario. Sí. Quería darle las gracias porque en estos últimos 2 o 3 días me topé con unas publicaciones en Facebook que me perturbaron un poco. Pensé que había sanado esta parte de ese historial, pero al parecer me mostraron que aún no. Mm, Pero estoy recibiendo auxilio también a través de esta respuesta que usted dio a Padre Pavana Prabhu. Y también con las clases que estoy escuchando en Personalismo Radical, que ahorita que está hablando eh, con- de la paradoja, ¿no? ok, Aprender a vivir con la paradoja. sí. Pero bueno, esto era solamente esto. Gracias. Oh, gracias, gracias, Subal. Haribol. Ari, no, me alegro que estés sumando. Y como digo, ¿no? Hay diferentes, nos vamos a encontrar con diferentes practicantes del Gaudiya Vaishnavismo, con diferentes practicantes de cualquier tradición. En algunos casos no vamos a resonar con cómo algunas personas llevan su práctica. No nos vamos a ver nosotros identificados. Yo no me vería, yo no podría practicar de esa manera y está bien, no necesariamente hay que criticar, simplemente, pero poder discernir y encontrar una manera de practicar que sea obviamente genuina, no que sea nuestra propia invención para justificar lo injustificable, pero que sea una manera saludable, sana, inspiradora, profunda, donde sentimos que las cosas hacen sentido, que las cosas no son explicadas de manera amplia, profunda y que podemos detectar y trascender muchas de estas relatividades que muchas veces terminan lamentablemente siendo sobreabsolutizadas o sobreenfatizadas y se pierde de vista cuál fue el propósito y la intención original de toda tradición espiritual, que en su origen es siempre una tradición mística, una tradición que busca un amor apasionado, por decirlo así, hacia lo divino, más que un seguimiento de reglas y creencia en dogmas y jerarquía y posición e intereses separados y temor. Y si no hago esto, esto me va a pasar y todo ese tipo de motivaciones. Aquí estamos tratando de seguir lo que se conoce como Raga Bhakti, que es no tanto Vaidhi Bhakti. Vaidhi Bhakti es más practico motivado por el temor.
¿no? El temor de las consecuencias de yo fallar en seguir ciertas reglas. Idealmente, esa no es nuestra tradición. Raga Bhakti significa el sendero, más que el sendero de la regulación, Raga Bhakti sería el sendero de la fascinación. ¿Mm? ¿No? Trato de vivir y practicar desde tal lugar que estoy fascinado por Krishna, por Mahaprabhu, por Radha en Krishna. Cuando escucho cuando entro en contacto con ciertos ideales que llegan a mí a través de practicantes que tocan mi corazón, me veo atraído, me veo cautivado, fascinado, naturalmente, es algo natural, elijo hacerlo, de vuelta. No es por intimidación, no es por temor, no es por presión social, no es por encajar con el statu quo, es realmente mi corazón elige caminar en esa dirección. Y, y aunque incluso hay otras tendencias dentro mío que me llaman en otras direcciones, eso es lo suficientemente profundo, amplio, intenso como para decidir que eso sea mi norte en esta vida, ¿no? Entonces, desde ese lugar idealmente tenemos que practicar, tenemos que establecer nuestro sadhusanga, nuestra comunidad, nuestra familia, nuestra tribu, nuestro círculo íntimo, incluso si es uno o dos, incluso si es online, en persona, lo que fuere, pero encontrar nuestros espíritus afines o almas gemelas, por decirlo así, con quienes podemos sentir que hablamos un mismo idioma y practicar desde un lugar que es a punta de, motivado por fascinación, atracción, asombro, ¿no? Curiosidad en el buen sentido, sorpresa, ¿no? Y donde somos invitados a ser nosotros mismos en todo el sentido de la palabra y desde ahí trabajar lo que hay que trabajar, pero empezando por lo que somos. Entonces, hay una aceptación sustancial de quienes ya somos y una invitación aún más sustancial a convertirnos en todo lo que podemos llegar a ser. Y sí, de vuelta, no sé con qué posteo te habrás cruzado, Subal, pero sea lo que fuere, que todo eso sea una manera indirecta de confirmar de qué manera personalmente elegimos vivir esta tradición, vivir nuestra vida. De vuelta, no por criticar, no condenando, no sintiéndonos superiores, simplemente agradeciendo incluso esa experiencia de contraste. Es decir, oh, a veces necesitamos exponernos a algo contrastante para decir, esto es lo mío, ¿no? Como por ejemplo, un ejemplo, y con esto concluyo y cerramos, y los invito un momento más al cuarto privado y cerramos. Eh, Hace unas semanas atrás estaba en Inglaterra. Y una de las devotas nos dijo, Maharaj, hay una iglesia, una catedral aquí cerca que había visitado unos días atrás, catedral hermosa, y van a tener un coro donde van a estar cantando. Podemos ir con todo el grupo. Dije, sí, vamos. Pero yo me imaginé que iba a ser algo, y ella me lo dijo, y me dijo, eso va a ser algo más íntimo, esa capela, y lo imaginé como algo místico, profundo, y obviamente, sí, kirtan, de una forma u otra. Pero el tema es que no resultó no ser eso, fue algo más, había canto, pero era algo más protocolar, estaba el embajador de no sé quién, todos vestidos para la ocasión, cantando el himno al rey de Inglaterra, el himno inglés y todo algo más de pompa, ¿no? Y no lo de vuelta, no lo condeno, pero era extraño, ¿no? No era mi lugar, ¿no? Y de vuelta, la devota al final se sintió mal, dijo, disculpe, Marás, que no sabía que iba a ser así, fue extraño, fue raro, sé que fue incómodo, perdón. Y yo dije, no, tranquila, no es que uno está... De hecho, cumplió un propósito que fue traer un contraste, porque estaba ahí y todos los días previos estábamos en retiro junto con los devotos haciendo kirtan, cantando Damodarastakam, de manera muy dulce, muy íntima, y estando ahí en la iglesia, en esa presentación en particular del cristianismo, porque de vuelta hay otras formas que son muy atractivas, interesantes para mí. Pero ese contraste me ayudó a volver y decir, no, esto es lo mío. No, esto es como personalmente yo lo elijo. Si otros eligen esto, está todo más que bien, no lo condeno, pero no es lo mío. No, entonces a veces necesitamos ser expuestos a algo que incluso a veces nos incomoda o incluso nos perturba, pero que brinda más claridad de "Ah, aquí pertenezco". Entonces, nunca está de más esos contrastes. Solamente eso. Los invito unos minutos más antes de terminar al cuarto privado, donde pueden compartir unos minutos más que invitados todos a participar, algunas reflexiones en base a lo que acabamos de compartir en relación a la intención original de la tradición, a la apertura, a la generosidad y a cosas que se interponen en el camino como estuvimos mencionando. Voy a pausar la grabación y nos vemos en unos minutos para cerrar el encuentro de hoy.
Bien, bienvenidos a todos nuevamente. Espero que hayan tenido una interesante asamblea ahí Ujú, en grupo privado, no elitista, grupo privado, para generar ujú. intimidad y compartir, no para contradecir lo que acabamos de decir, y que sigamos juntos batiendo ahí el océano de néctar y reflexión y conclusión, que muchas veces ciertas conclusiones únicamente podemos llegar en conjunto, no llegan pensando por nosotros mismos, sintiendo por nosotros mismos. Es un fenómeno colectivo muy necesario. Así que gracias por ser parte de ello, por hacerse presente hoy. Nos estamos viendo el próximo domingo, último día completo que voy a estar aquí en Radhakunda, así que aún nos vamos a seguir viendo desde aquí. Les deseo un bendecido comienzo de semana. Como siempre, gracias por estar. Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premanand Hari Hari Bo, Vanchakalpatarubhishcha Sindhvyo Chapatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo.